La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú, y también nos escuchan en Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, también nos escuchan por Apumaki Estéreo, y AM Tagua nos pone en los podcasts en todo el Perú y el mundo, página web de Radio Santa Rosa, también por ahí nos puede escuchar www.radiosantarosa.com.p, o puedes descargarnos en tu teléfono celular y dejarnos ahí, descargar la aplicación de Play Store y tenernos ahí siempre en tu teléfono para escuchar la programación de Radio Santa Rosa. Rosa María está en camino porque hay un terrible tráfico, me decía, y vamos a pedirle que nos haga un reporte del tránsito. Rosa María, ¿qué pasó? ¿Hay mucho tráfico? Muy buenos días. Después de que hablé contigo se abrieron las aguas y ya estamos un poco más cerca, pero... Eres como Moisés, vas tocando y vas abriendo las aguas. Así es. Estamos viendo los efectos del pico y placa ya con universidades, con colegios, es decir, no como cuando recién se inauguró, que estaban los colegios de vacaciones en julio. Así es. Sino ya con Lima funcionando, digamos, regularmente. Y lo que está pasando en el eje que lleva hacia el centro de Lima es lo siguiente: la vía expresa tiene pico y placa, pero también tiene pico y placa la avenida Arequipa. Y si se nota, son dos vías pues que corren paralelas, ¿no es cierto? Entonces, Petit Uars, que siempre fue la alternativa a la vía expresa, y que era una vía que fluía muy bien, porque tiene 4 carriles, hoy día está hipersaturada de carros y no se puede avanzar. Entonces, tienes que regresar a la avenida Arequipa, que es una vía más lenta. Yo tengo la placa que corresponde, por cierto, pero hace que el tráfico se demore mucho más. O sea, lo que parece que ha pasado es que has bajado la velocidad en todas las avenidas, en vez de subirla, ¿no? O sea, la vía expresa sigue igual de saturada, la Arequipa sigue igual de saturada, y hay un pequeño trasvase que va a Petit Uars haciéndola menos fluida. Con lo cual, en el resumen, digamos, trasladarte de Miraflores al centro, que a las 7:30, 7:20 de la mañana demoraba 30 minutos, ahora demora 40 minutos. Entonces, la verdad, no veo cómo esta medida pueda ser positiva, ni siquiera para los buses, porque se supone, según un alcalde, que esto ha mejorado la velocidad de desplazamiento de los buses. En la avenida Arequipa, es uno de los ejes, hay el corredor azul, se supone que debería haber mejorado, pero yo, la verdad, no veo cuál es la mejora si estamos en esta situación. Ya cuando llegas, a esta hora se pasa, la verdad, con mucha tranquilidad, a diferencia de la noche, el bypass en Garcilaso de la Vega, y ya cuando llegas a Tacna, donde ya estoy en este momento, la verdad es que sí es una avenida pues muy ancha, de 4 carriles por lado, que sí efectivamente fluye muy bien, y donde además los semáforos, si bien no hay ola verde en Lima, esos semáforos sí te permiten avanzar de uno a otro sin tener que pagar en todos. Entonces sí hay más tránsito. Pero Eso de la ola verde ayudó mucho, Rosa María. Debería más bien trabajarse la ola verde, que ayudaba bastante en las principales calles. así es, mira, la primera vez que yo lo vi en Buenos Aires en el año 84. O sea, eso es algo que se usa en otras partes del mundo hace décadas. Y en realidad lo que hace una ola verde es sincronizar los semáforos para que te obliguen a ir ni muy despacio ni muy rápido. Porque si vas muy rápido, vas a agarrar un semáforo en rojo. Y si vas muy despacito, también. Entonces, le da la velocidad que quiera al ingeniero que diseñe, ¿no es cierto?, la sincronización de los semáforos. Acá lo que te pasa en Petit Uars, y a veces acá también en Tacna, es que
todos se ponen en rojo a la vez y todos se ponen en verde a la vez. Entonces puedes pasar en, no sé, 60 segundos o 90 segundos, 3, y de ahí ya te agarra el rojo. Eso no es una ola verde, pues eso es un absurdo. Lo que tienes que hacer es que se van sincronizando de tal manera que se van cambiando de color conforme vas pasando cada uno, ¿no es cierto? Y eso aligera también el tráfico. Pero la verdad es que eso sería, me imagino, mucho más inteligente que un pico y placa. Hasta ahora, según el alcalde tiene mejora, pero yo no veo la mejora. Yo todos los días desde que nos pusieron me demoro mucho más en llegar al centro, y yo voy de Miraflores a el Jirón Camaná, donde está ubicado Radio Santa Rosa, en el convento de Santo Juanico. Esto es pues, al lado del río Rímac, ¿no? O sea, hay que cruzar la ciudad de un lado al otro. Y como les reitero, normalmente yo me he demorado 30 minutos en vacaciones escolares, universitarias, 25 minutos. Me vas a aprender a mucho, pero no es nada complicado llegar al centro por esta ruta, que era básicamente la ruta Petit Tours. Así es. ¿No? Pero, si Petit Tours lo rellenan de carros y además no hay un adecuado manejo de la sonorización, sí, pues simplemente han desvestido mucho para vestir otro, pero además al que han desvestido no lo han dejado calato tampoco, y tenemos básicamente 2 santos mal vestidos. Tendremos que invitar al alcalde para explicarle, porque está haciendo sus reajustes. Ayer hablaba de algunos reajustes, algunas calles, algunos horarios. Yo creo que está en pleno estudio este proyecto de pico y placa. Claro, la gente de Gambolina se ha quejado tanto que y hasta luego lo monitor por Javier Prado, pero ya suspendieron esa parte. Entonces el tránsito interdistrital sí se ha aligerado ahora, pero creo que van a tener que revisar en varios sitios, porque además llevamos más de 20.000 papeletas y la gente no las paga, que es lo más caro de todo. También hay un cumplimiento. En fin. Ya está acá. Bien, Rosa María, ha sido bastante difícil hoy día el tráfico, ¿eh? No, sí, había un reporte in situ y entiendo que en la zona norte de Lima, vamos a apagar el teléfono por favor, en la zona norte de Lima ha habido también ciertos problemas. No, era mi teléfono el que sonaba. En la zona norte de Lima ha habido mucho también tráfico, no sé exactamente por qué. Claro, porque cuando uno está reportando desde el suelo, no ves pues la situación completa de la vía, ¿no? Entonces es complicado. El Waze ayuda muchísimo, pero el Waze no te dice, a veces te dice, pero no siempre te dice qué es lo que está pasando. Así es, Rosa. Pero bueno, regresemos a la política. Hoy día viene Ernesto de la Jara. Ahí está Ernesto de la Jara. Que va a estar muy bien porque nos vamos a hablar bastante del tema judicial que se ha activado nuevamente con, ustedes lo tienen en portada en varios periódicos, se abre proceso penal al ex fiscal de la Nación y fiscal supremo. Y muchos Pedro de Gonzalo ustedes, Chávarri. claro, muchos de ustedes dicen, pero ¿puede seguir siendo fiscal supremo mientras se le investiga? Bueno, sí, porque se le presume inocente. Vamos a hablar de eso ahora, aun cuando pudieron haberse tomado otras medidas, pero estas son las que ha adoptado el juez que está en la parte controlando, digamos, la investigación inicial. Así que se ha establecido un proceso de investigación de 90 días, muy corto, e inmediatamente el fiscal acusa y finalmente, una vez que termina de elaborar su acusación, se le juzga en la Corte Suprema, porque tiene beneficio por su grado jerárquico como fiscal de la Nación. Y la otra cosa caliente es efectivamente la situación de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ayer vino el expresidente Ollantumal, hablamos ligeramente del tema, pero creo que merece una mayor consideración. La prisión preventiva, como ustedes saben, es una medida de excepción. O sea, el Poder Judicial no le dispensa pues medidas de prisión preventiva a todo el mundo porque la presunción de inocencia pues se caería en el acto, ¿no? Y como les he explicado 20 veces, tienen que haber 3 requisitos, ¿no? Y algunos de esos requisitos, como el peligro procesal, si pueden ser remediados con medidas alternativas menos lesivas para la libertad, se tienen que adoptar. Entonces, si yo garantizo la presencia de una persona imputada en el proceso, asegurándome que no salga de su casa, entonces he logrado el objetivo
de impedir que esta persona fugue. Por lo tanto, basta con esa medida para cumplir el fin que estoy buscando. Si lo que estoy buscando es que esta persona no obstruya la justicia porque va a ocultar las pruebas, ¿no? Se va a cargar el cadáver, ¿no? Va a desaparecer la pistola, ¿no? Probablemente sí necesito meterlo en una prisión porque estos actos los va a desarrollar, ¿no es cierto?, en un entorno mucho más amplio, con cómplices, etcétera. Entonces, la medida se tiene que ajustar a la realidad del proceso. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, lo que quiero que entiendan es que la prisión preventiva no es un castigo. O sea, la prisión preventiva no es una sentencia adelantada. No, te voy metiendo preso por si acaso, no vaya a ser que después te condene. Ups, y si no te condeno, bueno, pues hijo, ya tus días en cana, pues ya. Total, todos se lo merecen. No, así no funciona, ¿no? Ayer estaba con un grupo de alumnos que me decían, pero si no se les puede juzgar por eso, ¿se les puede juzgar por alguna otra cosa? Entonces yo le decía, fíjate, los fiscales no pueden salir de pesca. En inglés se llama fishing. ¿Ya? Tú no puedes salir a fish. A ver, Abel, no me caes. ¿Ya? A ver, ¿de qué te acuso? Pucha, no te encuentro nada. Algo te tengo que encontrar. ¿No? Ah, sí, no has pagado impuestos. Yo te vi, ya. Con eso te agarro. Ya, así no funciona. Así no puede funcionar un sistema de justicia. Entonces, no es que, pucha, si no te agarro por esto, te agarro por lo otro. No. Pero ¿qué pasa? Sí, efectivamente los imputados cometen errores y terminan cometiéndolos y eso los lleva a una situación a veces peor de la que estaban antes de empezar el proceso. El caso de Pedro Pablo Kuczynski es un caso, bueno, todos los casos son especiales, todos tienen sus particularidades, pero vamos por partes y cucharadas. Pero Pablo Kuczynski está siendo investigado por delitos que probablemente han prescrito. Eso es lo que a veces la Fiscalía no quiere entender. Negociación incompatible y tráfico de influencias del 2006 al 2008, al 2019 ya prescribió. ¿Cuántos años son? A ver, negociación incompatible creo que son 2 años y tráfico de influencias 4. ¿Ya? Ni sumándolas. Pues, o sea, no, y es la mitad, o sea, no, ¿ya? Claro, le han imputado lavado, porque ese es otro problema, la fiscalía dice, ya sabes qué, lavado, y como lavado la prescripción es pues 30 años cuando has sido funcionario público, sí te alcanza. Pero después resulta que no hay lavado, pues. O sea, que pero Pablo Kuczynski haya lavado plata de Odebrecht, yo no, de verdad ahí sí que no veo por dónde. Porque no le imputan ni siquiera donación de campaña. No hay cohecho, porque no le pagaron un soborno por un contrato, eso no está acreditado en ninguna parte. Hay, sí, para mí clarísimo, negociación incompatible y tráfico de influencias. ¿Ok? Pero ya prescribió. Entonces, pero en fin, la fiscalía sostiene que no, que lo van a juzgar, perfecto, muy bien. Entonces, en detención preliminar lo meten a la cárcel. Acá la prefectura en realidad. Se pone muy mal, lo llevan a la clínica, le tienen que poner un marcapaso. Yo he leído el comunicado de la clínica, no tengo por qué dudar, no son sus médicos amigos, el señor tiene un problema eléctrico en el corazón y las personas que tienen ese problema eléctrico que se llama ¿cómo es? Fibrilación auricular, ¿ya? Les da muerte súbita, pues. Sí, en un porcentaje, 20% sufren de muerte súbita. Entonces hay que poner el marcapaso para que el sistema eléctrico no se pare. Y está ahí. Además tiene Parkinson, o sea, tiene varios problemas de salud. Muy bien. ¿Para qué lo vas a meter a la cárcel si el señor no tiene forma de salir del Perú? Todos sus recursos han sido congelados. No puede ir ni siquiera a un cajero a sacar plata. Vive de lo que sus hijas le están mandando para que pueda comer. Tiene una enfermera y una persona de servicio que limpia la casa. Eso es todo lo que tiene. ¿Y qué hacen sus amigos? Lo van a visitar, pues porque el señor, su esposa, su hija, no han venido al Perú, está solo. Entonces, el señor Bruce va a verlo, la señora Arauz va a verlo, los que fueron ministros, sus amigos personales de muchos años lo van a ver. Eso no puede ser motivo para que te metan preso. O sea, ¿qué ha hecho el señor Gutiérrez? Está prohibido de realizar reuniones sociales. Bueno, es bien vaga la afirmación. ¿Qué cosa es una reunión social? O sea, yo vengo, me siento acá con Abel, ¿no es cierto? Estamos socializando. ¿Esto es una reunión social? Ustedes dirán, no, es su trabajo ya. Pero si salgo afuera y me tomo un desayunito con los chicos que trabajan acá, ¿eso es una reunión social? O sea, yo entiendo que una reunión social es hacer una pachanga, pues, ¿no? El señor hace una fiesta, ¿no? Llega unos cumbiamberos, todo el barrio baila. Eso es una reunión social. Entonces, es una afirmación vaga, ¿ya? La segunda es que no puede hablar
con otros testigos de otros casos. O sea, lo que está diciendo es que no puede hablar con testigos de ningún caso penal jamás. Bueno, el señor Bruce tiene sus procesos, el señor Yufra sus procesos, la señora Arauz. ¿Por qué no van a poder conversar de otras cosas en las que no tienen ninguna relación con Pedro Pablo Kuczynski en términos procesales? Y lo que sí ha llamado la atención, lo destaca hoy día Augusto Álvarez y creo que hay que destacarlo, que esto sí levanta uno la ceja porque hay una situación bien incómoda. A ver, de esto no se sabía nada. El día 20, o sea, antes de ayer, el fiscal José Domingo Pérez solicita esto al juez. Y se filtra a todos los medios de comunicación. O sea, lo tiene la República de Comercio, todo el mundo lo tiene, menos el doctor Nakazaki, además. O sea, había una decidida voluntad de la Fiscalía a que esto se conozca y se conozca rápido. Pero ¿qué ha pasado políticamente en estos días? La señora Arauz, la señora Choquehuanca, el señor Bruce han renunciado a su bancada. ¿Y quiénes son los que visitan al señor Pedro Pablo Kuczynski? Estas personas. No la señora Choquehuanca, pero las otras dos. Entonces, se ve feo, pues. De repente no hay un problema ético, sino estético. Se ve bien feo, ¿no es cierto? Que, como Bruno dijo ayer, hace 2 meses he ido a ver al señor Kuczynski. Y lo he hecho público. Y nadie me ha dicho nada. Y Mercedes Arauz en entrevista dice, sí, yo lo voy a visitar. El 28 de julio lo acompañé porque está solito, yo también estoy solita, entonces somos 2 solitos, nos acompañamos. Más como dijo Mercedes Arauz, yo tengo una relación con él casi de padre e hija. Pues una persona de 80 años que a mí me ha ayudado mucho, le tengo cariño. Y además, discúlpeme, ¿qué plataforma política pueden desarrollar con Pedro Pablo Kuczynski? Está jubilado de facto de la política nacional, no puede participar en absolutamente nada y no va a participar. Muy bien, entonces toda esta conducta de meses, porque esto tiene meses, esto empezó en marzo, ¿no es cierto? Nunca llamó la atención a la Fiscalía. Y justo cuando renuncian estos personajes, ahí sí le llama la atención. Se ve muy feo, porque parece que Martín Vizcarra tiene algo que ver. Y eso está muy mal. Ojalá que no sea así, yo espero que no sea así, porque si es así, perturbas todo el trabajo del equipo especial. O sea, todo lo que han logrado. ¿Cuál es la principal acusación de Ollantumal acá? Esto es político. ¿Cuál es la acusación de Keiko Fujimori? Esto es político. Todos los Toledo, esto es político. Entonces, ¿cuál ha sido la defensa del equipo especial? No, estamos haciendo un trabajo técnico. Perfecto. Oye, ¿y se te ocurre a ti pedir prisión preventiva para este viejo, disculpen, ¿no?, que está solo en su casa y al cual lo visitan sus amigos, justo, horas después de que la vicepresidenta renunció a la bancada de gobierno? O sea, no puede ser que debe ser muy doloroso para Mercedes Arauz. O sea, para Bruce darte cuenta que por tu culpa van a meter preso a tu amigo. Y además, dicho sea de paso, haciendo una comparación, toda comparación es odiosa, pero Keiko Fujimori sí está en prisión. Su padre sí está en prisión. Tienen un carnaval de congresistas adentro. Hay días en que entra la bancada completa. No completa, pero entran 10. ¿No? O sea, lo que está diciendo el fiscal Pérez es que, ¿quieres hacer política desde la cárcel? Preso. Solo preso se puede hacer política desde la cárcel. Es un disparate completo. Discúlpeme, eso es un disparate. Y los congresistas, además, hay que decirlo, tienen, desde que Alberto Fujimori fue llevado a la DIROES, ejercen una prerrogativa un poco extraña en el Perú, que es que para ellos no rige el régimen de visitas. Porque como son congresistas y están en, labor fiscalizadora, pueden hacer inspecciones sobre el estado de los establecimientos penitenciarios a la hora que les dé la gana y el día que les dé la gana. Y la norma podrá ser para ustedes muy laxa, pero así la ha venido aplicando el INPE desde que Alberto Fujimori regresó de Chile, extraditado. Entonces no puede ser, ¿no es cierto?, que los señores congresistas de Fuerza Popular discutan asuntos políticos y de su bancada con Keiko Fujimori en la cárcel, y el señor Pedro Pablo Kuczynski, que no tiene ninguna actividad política,
y que está más preocupado por su salud y por ver cómo vuelve a ver a su hija y cómo vuelve a ver a su esposa. Entiendo que tiene una hija que está con algún problema médico a la cual no puede ver. Entonces, está en esos problemas. No está viendo cómo toma el poder en el Perú, ni nada que se le parezca. Y que personas de su gabinete o amigos muy, muy antiguos, de amistad de muchos años, vayan a verlo por un acto de caridad cristiana, porque además la caridad, ¿no es cierto?, nos obliga a Hay que ir trabajar al preso y al enfermo. Eso es Entonces al señor, margen de este lo que señor haya reúne hecho. dos en una, ¿no? Para la salvación de tu alma, Así mucho es. mejor. ¿Ya? O sea, no solamente está enfermo, sino también no, está detenido dentro de su casa. Rosa ¿No? María, de los comentarios que leo, pese a que tú lo has explicado bastante, Ajá. creo que la gente no entiende que el señor no está pagando ya culpa, porque todos ponen, Ninguna. ¿cómo defiendes? Te A ha ver, mentido y tiene que pagar su culpa. Pero es que no hay no hay culpa culpa no se ha- todavía. Es que no Pero se- la gente no entiende. Bueno, era como cuando metieron presa a Keiko Fujimori y decían, bueno, pues mala hija, ¿no? Que pague. Entonces, pero no hay delito de mala hija. Ojalá hubiera, ¿no? Eso pensamos las mamás. Pero no hay delito de mala hija. Y no tiene que pagar porque no le han cobrado. Si quieren ponerlo de esa manera. ¿Ok? Uno no paga lo que no le cobran. No le han cobrado todavía. No hay ninguna sentencia. Esa es la parte que no se No entiende. hay Todo el mundo cree que Claro. Cuando hubo la audiencia de prisión preventiva de Keiko Fujimori, Richard Concepción Carguancho, el juez, dijo, bueno, tengo que hacer un mini juicio porque eso es lo que me ha pedido el Tribunal Constitucional. Y la gente acostumbrada a ver programas de televisión, de influencia sajona en realidad, pensó que estaba viendo un juicio. Entonces lo primero que yo les decía todas las mañanas, ¿te acuerdas? Bueno, lo primero que tienen que saber es que no han visto un juicio. Eso no es un juicio. Es una audiencia de prisión preventiva para un acto singular que ha pedido el fiscal, que podría no pedir ninguna prisión preventiva, ninguna medida cautelar. Podría seguir con la investigación, finalmente acusar, ir a proceso y ahí sí veríamos un juicio. Entonces la gente no puede pagar cuando no le han cobrado. La razón de la prisión preventiva es garantizar que no sea perturbada la investigación. O sea, imagínense ustedes, yo tengo un delincuente, ¿no es cierto?, imputado, no lo sé, o sea, estoy investigándolo, que presumimos es el asesino, ¿ya? Pero no encontramos el arma asesina y no encontramos el cuerpo del delito. Él sabe dónde está, ¿ok? Si yo lo dejo libre, ¿no es cierto?, y yo estoy investigando, estoy a punto de encontrar el cadáver, lo más probable es que este señor libre, ¿no?, desentierre el cadáver y lo cambie de sitio. Entonces no lo puedo dejar libre hasta que yo no encuentre el cadáver. O hasta que el otro testigo no vaya conmigo y me diga, acá está, listo, ya estamos. Entonces lo tengo que meter en la cárcel. O porque este mismo asesino tiene amenazados a todos los testigos y si está libre los va a matar. Entonces lo tengo que meter a prisión. O sea, esto no funciona como un castigo. Funciona como una defensa del proceso. Pero para que eso suceda, los tres requisitos, ¿no? Tienes que estar comprometido en un delito que tiene más de 4 años de pena, porque eso va a tener finalmente prisión efectiva. Tiene que haber ciertos indicios de que sí, pues has cometido el delito. Y finalmente lo más importante, este riesgo en la probanza, que además incluye también la posibilidad de fuga. Es decir, si se nos fuga, ya no lo podemos juzgar. ¿Y cómo sabemos que se va a fugar? ¿Tenemos bola de cristal? No, porque resulta que este señor siempre se ha fugado. Resulta que ya se los ha fugado 3 veces. Ya lo hemos atrapado. O sea, es como si me dijeran que Alejandro Toledo no tiene riesgo de fuga. Pero por supuesto que tiene riesgo de fuga si se fugó. O sea, sabía, salió del país, es cierto, sin una orden de prisión preventiva, pero cuando se la pusieron no quiso volver. Entonces, cuesta mucha plata, esfuerzo, dinero, logística volverlo a capturar. Entonces lo dejamos adentro porque presumimos. Y lo que a veces evalúan los jueces también es los recursos que la persona tiene. Este señor tiene 8 pasaportes, tiene un avión privado. Su maleta con plata. Maleta con plata, ¿no? $40,000 de su suegra. Entonces, claro, este señor se va a escapar. ¿Ok? Así funciona. Muy bien. Vámonos A la a pausa. la pausa. Oye, qué gracioso es el Congreso, ¿no? Están discutiendo si Oliva fue agraviado o no por heresia.
¿Ya? ¿Cuánto nos cuesta eso? Un tema de palpitante actualidad. O sea, eso es más importante que el adelanto de elecciones, olvídate. Ay, ay, ay. Y además lo gracioso es que ha habido un problema generalizado médico de sordera. La señora Salazar dice que ya estaba al lado, no escuchó nada. El señor Oliva dice que estaba al lado, no escuchó nada. Ahora, siempre en el Congreso se gritan cosas, ¿ah? O sea, discúlpame, a mí me parece agraviante que las señoras congresistas de Fuerza Popular le griten ¡vete! Al presidente el día 28 de julio, ¿no? ¡Fuera! ¡Fuera! O sea, ¿eso no es agravio? O sea, discúlpeme. O sea, no solamente decirle huevón al señor Oliva es agravio, perdón, eso, o sea, es pues, ¿no? Pero gritarle fuera, fuera al presidente, y nadie les ha abierto digamos, investigación, ¿no? En fin, vamos a una pausa, regresamos, estamos con Ernesto de la Jara para hablar justamente de estos temas jurídicos que, como él decía, lo que le sorprende es que ahora han cobrado tanta importancia, ¿no? Y en los años 80, cuando el señor Ernesto de la Jara hablaba de debido proceso, le decían apanado. Apanado, debido procesar. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya está en nuestros estudios el doctor Ernesto de la Jara, fundador y exdirector de IDL. Rosa María. Antes de entrar con él, me acabo de acordar de César González en Radio Madre de Dios, misionero dominico, que ayer que me decía que había que rezar no solo por el Amazonas, sino porque llueva. El problema en Madre de Dios es la sequía. Si no llueve, hay mucho calor, un foquito de incendio chiquitito crece a toda bala. No ha llegado el incendio forestal de Brasil al Perú, pero sí están dadas las condiciones de clima, digamos, para favorecer estos eventos, y el COER está haciendo su trabajo, pero si quieren rezar por el Amazonas, recen porque llueva. Y va a llover, o sea, inevitablemente, pero está muy atrasado, y con el calor que está haciendo, no son las mejores condiciones para luchar contra un incendio, ¿no? Muy bien, que llueva. Que llueva. Y que nunca hay que rezar por la lluvia. Y Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Rosa María. Bueno, un panorama complejo para los abogados, retador también, y sobre todo para los abogados que han estado trabajando desde los 80s, antes en el IDL, en materia de derechos humanos. Y yo leí un texto tuyo en el cual te sorprendía de que Keiko Fujimori pidiera debido proceso, que era lo que ustedes siempre pedían, claro. Y siempre les decían, ¿cuál debido proceso? ¿Qué es eso de debido proceso? Entonces, sería bueno explicar por qué el debido proceso es bueno para todos y la base de un recto sistema de justicia, ¿no? Y por qué nos permite, cuando lo conocemos, decir, perdón, esto no es juez imparcial, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. O sea, el proceso tiene reglas. Y a veces la gente no lo entiende, ¿no? Es difícil de explicar las reglas. Totalmente. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esto? Bueno, como dices tú, digamos, en una época hablar de debido proceso era como una especie de sinónimo de terrorismo, ¿no? Sí, o claro. sea, si tú decías sinónimo... Pero creo que se ha avanzado bastante, pese a que también ahora se utiliza a veces el exigir debido proceso para exigir un poco de impunidad también. Hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Que no se distorsione. Yo creo que además lo que hay que decirle a la gente es que el delito debe ser sancionado de todas maneras, así sea terrorismo, violaciones de derechos humanos, violencia contra la mujer, siempre debe ser sancionado. Si bien no va a solucionar todo, el hecho de que no se sancione un delito, es decir, que hay una impunidad, es un mal mensaje, es una luz verde para el delito. Pero para ser sancionado, uno debe demostrar que la persona es culpable, es responsable penalmente. Claro. ¿Cierto? Y para eso el derecho ha ido creando una serie de reglas durante siglos, ¿no es cierto? Para que no impere pues la ley de la selva, ¿no es cierto? Entonces, garantías del debido proceso son, por ejemplo, tú tienes el derecho a la defensa. No solamente que te defienda un abogado, sino a conocer
por qué te están acusando, que tengas un plazo para preparar tu estrategia, en segundo lugar, que tengas un juez imparcial, que puedas presentar las pruebas del caso, que te demuestren que tú eres... Claro, Hay un conjunto que el proceso de... sea público, que no ¿no te es cierto? juzguen por algo que no era delito. Claro. Digamos, ayer estaban unos alumnos y decían, eso que no te pueden juzgar porque no está en la ley es nuevo, ¿no? Entonces yo los miraba, no eran abogados, ¿no? Y decían, mira, los romanos lo inventaron. Claro. Viene de derecho romano. En realidad, los principios del debido proceso tienen un ancla en 2000 años de historia. Claro. Justamente en la evolución del derecho y en la forma en la cual tú tratas de que el proceso se acerque a la justicia. Dios se acerque y tratas, porque no necesariamente siempre va a ser justo, ¿no? A veces, y eso es difícil de entender para el público, lo legal no es necesariamente justo, ¿no? Debería serlo, pero no necesariamente lo es. Claro. Ah, Ahora, además las cosas pues se van complicando porque la vida se va complicando, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo en épocas como las actuales de nuestro tiempo. Entonces, una cosa que ha venido a alterar todo ha sido esto del famoso crimen organizado, ¿no? Exactamente. Que ojo que la palabra siempre confunde porque uno habla de crimen organizado, entonces asocia inmediatamente crimen, que hay asesinatos, sicarios. Claro, mafias con Claro, muertos. Y... pero puede no haber, ¿no? pueden haber, es simplemente que lo que diferencia es que no estás investigando hechos aislados, sino hechos conexos cometidos por una organización. Y lo que ha hecho el crimen organizado moderno es que sean organizaciones Claro, claro. que son como círculos, pero que en algunos momentos coinciden en su objetivo, ¿no? Claro. Entonces, cuando explican Lavallato, tú tienes un círculo de cambistas en Brasil. Claro. En Brasil las divisas están controladas, a diferencia del Perú, no hay mercado libre de cambios. Entonces, estos cambistas desarrollan una acción delictiva entre ellos, pero a su vez resulta que estos doleiros que tienen en sí mismos una investigación por sus actividades son servidores de otra organización que coimean obra pública. Claro. Entonces, ¿por qué es interesante decirlo? Porque justamente estos cambistas te van a llegar a conocer los movimientos de estos coimeadores. Pero además tienes dentro de un partido político una organización que recibe sobornos para financiar el partido. Entonces, ese es otro objetivo, otra organización, puede ser extorsión, chantaje, lo que fuera, con otros delitos, pero que está muy relacionada con estas otras organizaciones. Entonces, el crimen organizado se vuelve hoy por hoy muy complejo. Claro, además, Muy complejo. Una cosa que es impresionante, que demuestra lo complejo que tú dices, es que antes, por ejemplo, las mafias eran, no sé, el Padrino o Claro. las que perseguía Elliot Ness. Tú sabías que ahí estaban, esos eran, pero te faltaban las pruebas, todo. Ahora se superpone, que creo que es una de las características más importantes, de actividades lícitas con ilícitas. Claro. Entonces, por eso es tan difícil identificarlas. ¿Quién iba a sospechar? Que Claro. Odebrecht, por ejemplo. No, ¿no? y la otra cosa es que no hay una jerarquía, porque tú Claro. dices, ya, el padrino Claro. y los de abajo. Esto es facilísimo, cabecilla y sus esbirros. Ahora hay 20 cabecillas, cada uno con su propia organización, como te digo, con sus propios intereses. Entonces, Marcelo Odebrecht se carteliza con Piñeiro, pero ambos tienen una organización contable propia para administrar sus propias coimas, aun cuando están cartelizados para entrar a la obra pública. Entonces, digamos, se vuelve complejísimo. Y ahí surge esta figura que en el Perú no estaba hasta el 2001, que es el de la colaboración eficaz o de la acción premiada en Brasil, que es una figura sajona, o sea, la importamos del derecho anglosajón. Sí. Los anglosajones son muy prácticos, desde siempre. ¿Me vas a contar todo? Te premio. Y ustedes que ven películas gringas dicen, ¿no? Cuando llegan y el fiscal nos ha ofrecido un acuerdo, quiero full inmunidad. Y el fiscal dice, ¿a cuál de los dos procesamos? A perfecto. ¿Por qué? Porque es más interesante para nosotros. Y la gente, digamos, formada en un sistema romano, dice, pues eso es completamente arbitrario. Todos tienen que pagar. No todos tienen que pagar, pues lamentablemente. Y eso puede ser injusto, ¿no? ¿Y cómo resuelves ese dilema? Oiga, estás dejando libre a un delincuente.
Claro, bueno, se ha discutido mucho, hasta ahora muchos juristas se oponen, pero ya la batalla ha sido ganada por el lado que la gran mayoría de los países del mundo tienen colaboración eficaz, incluso a nivel de rango constitucional. Hay, por ejemplo, tratados internacionales que invocan a los países a acoger la colaboración eficaz por un problema muy simple. Es eficaz para combatir un delito que estaba arrasando con las sociedades y con el Estado y que no lo podías combatir de otra manera. Así Entonces, no hay forma. no hay forma. Ahora, claro, la frase célebre es mejor la impunidad en un caso, dos casos, que la impunidad de todos. Exacto. ¿No es cierto? Así Entonces, tú tienes que ponderar ahí, tienes que evaluar qué te conviene lo que estamos haciendo con el acuerdo de colaboración eficaz. ¿Tú quieres más plata o quieres más verdad para poder determinar todo lo que ha ocurrido en el país? Y eso lo tienen que hacer los fiscales y los jueces, pero ojo, en un marco legal que se lo da el Congreso, porque la gente no sabe que el régimen de colaboración eficaz ha sido cambiado con el gobierno de PPK y con este Congreso. Y después todo lo que han aplicado al acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht son reglas dadas por este Congreso. Así es. ¿No es cierto? Entonces eso Y también además, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? teniendo en cuenta este caso. Claro. O sea, la ley 30007, Sí. esa norma se hizo para este caso de Lavallato. O sea, no es que, uy, pucha, pensaron para otra. No, pensada para esta situación. Con contratistas, con las fórmulas de cálculo, etcétera, que es lo que se ha aplicado. Claro, Pero hasta- claro, el hasta- derecho a la verdad, que es un derecho también, el derecho a la verdad de una sociedad, bueno, tiene un precio. Porque lamentablemente el precio va a ser la impunidad de algunos. Y si no, no nos enteramos de nada. Porque, a ver, los sistemas de corrupción, en este caso, son muy sofisticados. O sea, un dinero que sale de Odebrecht y llega a un funcionario público, llega a través de 5 saltos, codinomes, encriptación, codinomes de los que dan, codinomes de los que reciben, codinomes de los testaferros que reciben a nombre de los que finalmente reciben. Empresas offshore, no solamente en Panamá, en el mundo entero, banca extranjera. O sea, para un fiscal es muy difícil, si no tienes colaboración, sacar adelante estos procesos. Esa es la verdad. No hay forma. Por supuesto, ¿no? O sea, además está demostrado no solamente en el Perú, sino en todos los países del mundo que ha sido, y en el Perú, digamos, lo que se logró frente a la corrupción de Fujimori y Montesinos fue en gran parte gracias a la colaboración eficaz que ya había en ese momento. Pero recién ¿no? se había probado, ¿no? Sí. O sea, Pinchi Pinchi es uno de los primeros casos de colaboración eficaz en el Perú. Cuando nosotros fuimos a la universidad, esa figura no existía. Claro, pero fíjate tú que increíble, los miembros del grupo Colina de este destacamento militar asesino, Ajá. como 15 se acogieron a la colaboración eficaz y Así es. permitió Conocer todo. conocer todo. Después todo lo que es tráfico de armas, todo lo que fue la caja militar policial, hubo muchos casos que se descubrieron a partir de eso. Ahora, yo quería un comentario porque tiene que ver también con el crimen organizado. A ver, me parece excelente todo lo que se ha explicado sobre la prisión preventiva, ¿no? Que debe ser una medida excepcional en todos los casos. Pero acá también se complica un poquito con el crimen organizado, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque las posibilidades de fuga y sobre todo las posibilidades de obstaculización del delito se vuelven más complejas, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, a ver, Hay una más banda, recursos. claro, Mucho más recursos. una banda de robo de celulares que es gravísimo también, Claro. por el lado que los Claro. robos de celulares eso es lo que mantiene al país en una inseguridad terrible. Además ya no es un robo aislado, son bandas y todo. Pero digamos, su nivel de obstaculización es diferente que el que puede tener, por ejemplo, un expresidente, un empresario, un candidato a la Claro. presidencia. Lo que evalúa ¿no? el juez son los recursos. Es decir, Claro. este señor tiene amigos, tiene dinero, le deben favores, como digo, tiene acceso a un avión, ya olvídate, no hay forma. Claro. Se va a fugar. Pero no basta con tener un pasaporte. No, pues. no, para Claro, nada, eso es terrible, ¿no? Entrégueme su pasaporte. Pero yo se lo entrego, señor, no hay ningún problema, acá está. Pero puedes ir y sacar otro pasaporte, ¿se dan Claro. cuenta? O sea, no tiene ninguna... digamos, en realidad es bien difícil que con eso baste, ¿no? Y fue, por ejemplo, el caso de los Humala, que fue un caso dramático porque una de las razones por las cuales el juez acepta la prisión preventiva es que porque las hijas se habían ido a seguir un curso de inglés. Y eso es en realidad trágico porque estás penalizando a los hijos del imputado
en algo que no tenía ni pies ni cabeza. Ahí se equivocaron y gravemente. Porque, digamos, Humala no había salido del Perú un año. Claro. ¿Ya? Entregaron sus pasaportes, asistieron a todas sus citaciones, nunca obstruyeron, ¿no? Entonces, uno de los temas centrales era, ¿tiene una hermana que vive en Suiza o tiene familiares fuera del Perú? Si tiene, y sus hijas las están sacando del país, ¿no? Es más, tienen una prima que es apoderada de ellos para responsabilizarse por los hijos, que dicho sea de paso no fue una mala idea, porque cuando se llevaron al papá y la mamá, o sea, alguien tiene que firmar los papeles del colegio, ¿no? Entonces, sí hay errores graves que se corrigen en el camino, pero digamos, con todo el aprecio que se le puede tener a los fiscales del equipo especial, bueno, también se equivocan, pues, ¿no? No, yo estoy de acuerdo totalmente contigo en que uno puede hacer un balance positivo de los fiscales especiales, pero a la vez eso no significa incondicionalidad y que no se Claro, puedan hay equivocar. cosas- Ahora, yo tengo curiosidad, Rosa María, por lo siguiente en el caso de PPK. Yo coincido plenamente con lo que han dicho ustedes. A mí también me parece un exceso sin sentido que de pronto trates de cambiar el arresto domiciliario por prisión preventiva frente a una persona que cambiaste la medida justamente por razones de salud. Que no han Entonces, cambiado. claro, entonces lo fundamental debería decir, ya cambió totalmente las razones de salud, pero además encima se mantiene la posibilidad de fuga o la posibilidad de obstaculización. Gracias. Ese es el razonamiento. Porque, a ver, si bien la norma dice que tú puedes poner arresto domiciliario con normas de conducta, y así, así puso la sala, tan es así que Nakazaki ha ido en casación. Ojo, eso no frena las condiciones, porque ayer que Nakazaki también decía, y tenemos que esperar que diga la casación. Eso No. es mentira. O sea, ya rigen las Condiciones de las reglas de conducta. Las reglas de conducta, ¿no es cierto? Ahora, pero aún así, por ejemplo, la Comisión Interamericana dice, si se incumplen las reglas de conducta, uno tiene que ver si ese incumplimiento de reglas de conducta justifica cambiar la medida a prisión preventiva. Porque de repente pues es inocua el cambio, Claro. el incumplimiento, ¿no es cierto? Claro. Entonces tiene que haber racionalidad, proporcionalidad, tiene que ver. Entonces acá parecería que no lo hay, no la hay, ¿no? Entonces estoy de acuerdo. Ahora, yo lo que quiero ver es la sustentación de los fiscales, porque yo digo también, ¿para qué hacer eso? ¿Por qué lo digo? Porque a veces también cuando yo, por el tipo de trabajo que hago, de ver todas las resoluciones, las audiencias, te encuentras un poquito con sorpresas, ¿no? Que quisiera ver. Por ejemplo, en el caso, cuando se pidió la prisión preventiva de Pedro Pablo Kuczynski, a quien también conozco, qué pena que haya cometido estas irregularidades, quisiera que, en fin, todo lo que ya sabemos. Claro. Pero el asunto es, por ejemplo, Nakazaki decía, mi patrocinado ha cumplido perfecto todo, ha acudido a todo. Pero uno revisaba, por ejemplo, no había ido a audiencias de reconocimiento, no Ya. había querido reconocer determinados documentos, no había querido, por ejemplo, ayudar a encontrar la contadora. O, por ejemplo, esto cuando pidió la salida del país Para atención médica, sí. y logró que el fiscal se allanara también, Sí. ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, yo quisiera ver que el fiscal nos demuestre por qué él cree que ahora la prisión preventiva es necesaria. Si no, es un error garrafal. Hasta ahora, en el escrito, en el requerimiento, no me convence. No, y no solamente eso, dices, es como dices, matemática, ¿no? Sí. La regla de conducta, uno, él no podía reunirse con ningún político. Estos son políticos, entonces regla violada. Como tú dices, no hay razonabilidad, porque señor, Claro. yo no me voy con mi condición pues de político a reunirme con él, sino me voy en mi condición de amistad, de que el señor está solo, hay otras razones. Entonces, Claro. lo que es raro es el momento, además. Porque si el fiscal es tan diligente, ¿no es cierto?, pide pues el cuaderno todas las semanas para ver si violó las reglas de conducta. Ahora, No. yo digo, si uno llega, por supuesto que uno tiene que hacer el análisis de todas maneras. Claro. Es un momento especial, excepcional, pero si uno llega a la conclusión, como dicen algunos que yo discrepo, que los fiscales son una especie de operadores políticos de determinados intereses, vamos muertos. Vamos muertos, pues, o sea, eso es fatal. Yo no lo creo, O sea, yo no lo normalmente creo. el imputado lo va a decir, es natural, porque obviamente el imputado va a decir, este fiscal es mi enemigo, no me persigue, etcétera. Y esto en todos los delitos, ¿ah? O sea, el fiscal no me mira feo, o sea, el ampón dirá, el fiscal me ha mirado feo, sí, me tiene ojeriza. No, no es que te tenga ojeriza, está haciendo su trabajo, ¿no? Yo ayer les decía a la gente, el trabajo del fiscal es acusar,
Claro. O sea, el trabajo del fiscal no es juzgarte. Para eso tienes un juez. Claro, el problema es cuando los jueces y los fiscales trabajan juntos, pues, ¿no? Ese es el problema. Cuando el juez quiere meter los goles y no ser árbitro. No, pues, eres árbitro, mete los Como lo goles. de Moro, Dios. Claro, lo de Moro es escandaloso. Terrible, ¿no? Es terrible porque, digamos, para cualquier abogado en el mundo, el juicio es nulo, pues. No sé cómo no lo han logrado todavía. El juicio es nulo. O sea, si tú pruebas que el juez metía los goles con los fiscales, es como, les digo, es como un partido de fútbol donde el árbitro dice, un momentito, yo también quiero patear. Entonces, y patea con uno de los equipos. Fatal. Claro, es lo que hablábamos, pues esa es otra de las garantías, por ejemplo, Claro. que está dividida las funciones. El fiscal investiga, acusa, presenta las pruebas y tiene que haber un tercero imparcial, independiente, que es el juez, que va a escuchar al fiscal, pero va a escuchar al abogado y Así al es. imputado y va a tomar una Claro. decisión. Ahora, nuestro proceso penal ahora ha cambiado, Claro. pero el antiguo pues era incomprensible para un sajón. O sea, ¿por qué el juez pregunta? ¿Por qué el juez es el que hace es inquisitivo, comienza a preguntar en el proceso, ¿no? En la audiencia oral son los jueces los que conducen, ¿no es cierto?, todo el debate, y además no solamente conducen el debate, sino que meten su cuchara. Les parece increíble. En el sistema sajón es solo el fiscal. El fiscal presenta, el fiscal acusa. Lo que el fiscal no hace, nosotros estamos variando hacia ese sistema, ¿no? Pero no del todo. Entonces, tenemos a fiscales que deberían tener protagonismo, pero recién lo están teniendo. Un caso muy curioso es que el protagonismo mediático en el caso Fujimori y Montesinos fue los procuradores. No de los fiscales ni los jueces, de los procuradores. Qué raro, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía a la gente, es que, por ejemplo, José Ugaz me va a meter preso, ¿no? Claro. Él no es ni el juez ni el fiscal. Y incluso imputados no entendían. Es el abogado del Estado, no es juez ni fiscal, es una parte más en el proceso. Ahora, Complicado, ¿no? ese es un tema bien interesante, el efecto que puede producir la fama, ¿no? Porque Claro. hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, tú también eres profesora de la Universidad Católica, como yo, entonces justo estamos comenzando clases, entonces hay una clase de 65 alumnos de Estudios Generales de Letras, entonces yo le pongo la foto del presidente de la Corte Suprema, que es presidente del Poder Judicial, y pregunto, a ver, ¿Quién ¿quiénes es? saben? ¿No? Ni idea. Y de 65, 2, 3 saben y el resto no sabe. No sabe. Le pregunto, pongo la foto de Concepción, Richard Concepción Carhuancho. ¿Quiénes saben? Casi todos. Claro, claro. Entonces la gran pregunta ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo No logramos sé. un equilibrio? Porque también es cierto, todos somos, la fama produce efectos en todos. Así es. También es en los jueces y fiscales. Pero a la vez, yo digo, si por ejemplo Bel y Domingo Pérez no hubiesen sido conocidos, ya estarían fuera de... Exactamente. O sea, ¿no? Entonces, lo que pasa es que son instituciones muy precarias. Claro. ¿No? Son funcionarios muy vulnerables. Y ellos saben, porque es lo lógico, que tienen que hacer alianzas y una alianza básica es con la opinión pública. Entonces, si la gente ve mi Claro. trabajo, no me van a votar. O sea, es muy raro que una noche de Año Nuevo, Claro. ¿no es cierto?, la gente se salga a marchar para defender a un fiscal. Y yo hace 2 años le preguntaba a cualquiera acá, dime el nombre de un fiscal. No sabían ni el del fiscal de la nación. Claro. ¿Fiscal para qué sirve? No sé qué es. Entonces, claro, estos procesos visibilizan a estos personajes. Eso sí es verdad. Pero también les dan una protección, una coraza. Claro. O sea, si no hubiera sido por esa presión, esas protestas, Chávarri no hubiera renunciado. Claro. ¿Ya? Porque además y no estaría siendo procesado por haberlos tratado de sacar. Claro. Hoy día su proceso es por eso, por obstrucción de la justicia. Que, ¿te acuerdas que lo dijimos el primer día? Ahorita hay que juzgarlo por obstrucción de la justicia. Claro, claro, sí. Además, por eso es todo un tema que no hay respuesta verdadero o falso, pero que es matizado, ¿no? Yo Claro. creo que por un lado es positivo que el ciudadano conozca más jueces y fiscales. A la vez hay que medir que eso pues no se convierta en lo que ocurrió con Sergio Moro en Brasil, Exactamente. lamentablemente, que uno hubiese pensado que no, Es que no que iba a ahí ser, el ¿no? grave error de Moro, creo, fue aceptar el cargo de ministro de Justicia a Wow. Bolsonaro. Terrible. Terrible, porque entonces, el señor que juzga políticos, entonces sí tenía aspiraciones políticas. Ya todo el mundo levantó la ceja. Y cuando se han conocido los documentos de conversaciones con los fiscales, sí se ve una parcialidad contra Lula, ¿no? Bien clara.
Y además, ahora sale que se presiona a los testigos, que Piñeiro fue presionado para decir lo que dijo. O sea, ya se perturba pues todo el proceso. Y yo te digo, yo no sé cómo no han conseguido la nulidad. Sí, pues. Porque eso es nulo por donde se le mire. O sea, tú no... Porque tiene varios procesos todavía. Claro. Ahora, claro, una cosa que complica muchísimo ahora, y que siempre te escucho decirlo a ti, es que hay una combinación de política con penal. ¿Te das Sí. cuenta? Por ejemplo, el adelanto de elecciones, no solamente en otras ocasiones tú podrías decir, bueno, no quieren perder la quincena, quieren quedarse de congresistas, pero ahora también están pensando desde el punto de vista penal todas las acusaciones que hay, cómo van a hacer con el tema de la inmunidad. Entonces todo se mezcla, Claro. ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de ese tema que es bien interesante, inmunidad parlamentaria y cómo juega para un adelanto de elecciones, y yo lo he dicho claramente. Si Keiko Fujimori tuviera dos dedos de frente, estaría adelantando las elecciones para hoy. Porque si ella entra al Congreso, tiene inmunidad 5 años. Ese es el gran tema. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali y Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, Ametagua, nos ponen podcast en todo el Perú, y la página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María. Acá bloqueando gente, ¿ah? Qué bárbaro, Dios mío. No, es que pese a que lo has explicado Claro. detalladamente y el doctor también, no se entiende. Se cree Además que hay se gente... defiende a PPK No, además porque te digo ya una está cosa, siendo pasa un juzgado. poco como en el Congreso, ¿ya? O sea, yo estoy segura que para el señor Gilbert Violeta, para la señora Salazar, que dicen que no han escuchado ningún insulto, debe ser que en su casa, donde ellos paran, huevón, los insultos, pues. Claro, pues. Entonces, yo no escucho ningún... Porque igual, la gente que escribe en Twitter te dice cosas y después dice, señora, yo no le he insultado. Y te dicen, no te hagas la loca, piensa con la cabeza. Te bloqueado, pues inmediatamente, no te hagas la loca, imagínate tú, bloqueado en el acto, ¿no? Ay, pero señora, yo no le he insultado, no conozco a este señor, ¿cómo puede ser que me escribe en esos términos? ¿Ya? Entonces, bloqueado. Eso pasa, ¿no? Hay un problema cultural. Yo le digo a los chicos, sí, es un problema cultural. Hay cosas que para ustedes no son grosería y para mí es una grosería pues sin nombre, ¿ya? Que yo no me atrevería a hablar en esos términos, ¿no? Es como el otro día el señor Olachea le dice, no tenga miedo a gobernar. Eso es una grosería, es decirlo, cobarde. ¿Ya? Entonces, no, pues si no le he dicho nada. Ay, tenemos un problema cultural. Desastroso, ¿ah? No se entiende, ¿no? No se entiende. Imagínate, no te das la loca, no te das la loca aquí. ¡Fao! Bloqueado. ¿Ya? Bueno, regresemos a nuestro tema de la inmunidad y claro, cómo se mezcla la política con lo penal. Ahora, hay que decir una cosa, se ha dicho acá, lo dijo ayer Ollantumala y es verdad. El APRA tiene buena parte de la culpa de la judicialización de la política. O sea, ¿cuál era la estrategia aprista con sus enemigos políticos? Mandarlos al Poder Judicial, que ellos en buena parte controlaban en ciertos circuitos, ¿no? Entonces, quiero fregarte, comisión investigadora. Pero quiero reventarte más, entonces fiscalía. Pero quiero reventarte mucho más, juicio oral. Normalmente tú matabas el tema en fiscalía, ¿no? Pero en general ese ha sido, digamos, una estratagema, si se quiere, de mezclar la política con lo jurídico y ha terminado con muy mal. Por otro lado, también es cierto que a veces casos que son netamente judiciales, que tienen que seguirse, se mezclan con la política porque se está juzgando a líderes políticos. O sea, no hay nada que hacer. Puede ser un caso, no sé, de narcotráfico, pero con un político. O un caso de extorsión y hay un político en el medio. Un caso de cohecho, que es lo más común. Coimas a funcionarios y esos funcionarios resultan ser políticos. Entonces, complicado. Pero el tema de la inmunidad se ha mostrado, y no solamente en el Perú, en Argentina es un tema bien serio. El tema de la inmunidad se ha mostrado como uno de los temas
más urticantes para la gente, ¿no? Esta idea de que hay unos protegidos. ¿Por qué no nos volamos la inmunidad, el antejuicio? Nos volamos todos. Todos somos iguales y se acabó la vaina. Claro, es Nos matan ahorita, pero... claro, es una posibilidad, pero a la vez también es cierto, justamente por lo que estás diciendo, que si no tiene ningún tipo de protección, se va a manipular mucho también las acusaciones fiscales, judiciales, de cualquier tipo. Entonces neutralizas mucho la posibilidad, ¿no? Ahora, pero sí, la inmunidad parte de un principio, de un reconocimiento claro. de que la justicia no es imparcial. O sea, que puedes utilizar la justicia para perseguir políticamente. En el fondo es eso. Mira, tenemos Sí. que inventar la impunidad porque si Claro. no te vamos a perseguir, para que no te persigan. Si tú tuvieras un sistema de justicia impecable, Claro. no necesitarías inmunidad porque jamás un juez se va a prestar a perseguir políticamente, arbitrariamente a una persona. Entonces, en el fondo es el reconocimiento de que el sistema no funciona. Yo sé que tiene 1000 años, pero hace 1000 años pues no funcionaba tampoco, ¿no? Entonces, la inmunidad es eso, el sistema, el reconocimiento de que el sistema no funciona. Bueno, efectivamente, y por eso es que en la medida que funcionan mejor los sistemas de justicia en otros países, la inmunidad es mucho más acotada, muchísimo más Muchísimo acotada acotada. y casi inexistente, solamente de una manera absolutamente excepcional, ¿no? Pero ahora, y yo te aviso que ahí también discrepo, o sea, yo creo que el pasar la inmunidad parlamentaria al Poder Judicial, yo creo que es bien peligroso. O sea, digamos, quienes conocemos bien también cómo La funciona Corte el Poder Suprema, Judicial y la claro. Corte Suprema, yo no me atrevería, por lo menos la Corte Suprema todavía es gran parte del problema. Hay que transformar totalmente, habiendo muy buenos vocales supremos, pero en general es parte del problema. Entonces, pasar la inmunidad a la Corte Suprema, yo no sé si se avanza tanto. Y en Yo segundo creo que lugar, sí se avanza estimula la Claro, politización de la Suprema. pero ¿no? yo creo que sí se avanza aunque sea un poquito, ¿no? Porque peor, o sea, realmente Otorongo no come Otorongo, ese es el problema central. Si el 90% de las solicitudes te las rechazan, Claro. bueno, algo está pasando, algo muy malo está pasando. Entonces, Pero tendrías que ver normas que sean más automáticas, inmediatas, con hipótesis de aplicación. por eso, entonces ¿no? lo que estamos diciendo es, al final de cuentas, es, por ejemplo, la inmunidad de arresto con sentencia judicial no debería existir. Claro, claro. O sea, el señor Donaire debió estar preso desde el primer día. primer día. O sea, es ridículo que exista inmunidad de arresto con sentencia. Claro. No es que puede apelar, podrá apelar, pero dentro de su prisión puede apelar. Claro, o sea, a todos los ciudadanos tú le aplicas la prisión apenas tienes la primera sentencia, porque en el caso de él vas a esperar Claro. una consentida, o si es un delito anterior, o si es un delito común, o si es... Claro. Por eso digo, por ahí yo creo que debería... Pero debería ser así. ya eliminando la inmunidad, o sea, en el camino. sí. Colombia la eliminó, ¿ah? Sí, Y Colombia la eliminó por el tema del narcotráfico. claro. Porque No, sí, se, bueno. se les estaba infiltrando todo el narcotráfico a la política, dijeron se acaba la inmunidad, con lo cual se les puede procesar. Y veamos un caso que yo creo que sí es interesante. Los alcaldes y gobernadores son elegidos por voto popular y no tienen inmunidad. Y por esa razón uno ve que son procesados muchísimo más rápido y hay cualquier cantidad de sanciones en este momento impuestas a gobernadores y alcaldes, muchos fugados, por supuesto, pero están ahí. Entonces, si una persona elegida por voto popular, a veces con mucho más votos que un congresista, no tiene inmunidad, ¿por qué un congresista va a tener inmunidad? Además, dicho sea de paso, varios de los que han sido sancionados en este régimen son personas que entraron viniendo de una municipalidad, Claro. que es el caso de Benicio Ríos y es el caso de Dipas. Venían de municipalidades. Entonces, ¿qué es el Congreso? Es una guarida, pues. Así es. Es la guarida donde tú te proteges de las acusaciones que como alcalde te hubieran llevado a la cárcel. Pues sin ni hablar. Ahora, como todavía no se ha derogado, Keiko Fujimori está en la cárcel, ¿no es cierto? Y puede sentarse a decir, bueno, si postulo a la presidencia y al Congreso, entro al Congreso, no voy a ganar la presidencia, como es obvio, porque vengo muy deteriorada, pero tengo una base todavía como para llegar al Congreso, sí tengo. Muy bien. Entro al Congreso y tengo inmunidad 5 años. Al día siguiente me tienen que sacar de la cárcel porque tengo inmunidad de arresto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Keiko Fujimori no va a querer postular?
Yo hasta ahora no entiendo eso, no me entra en la cabeza. Claro, lo que pasa, yo pienso también que una vez que tú mueves el asunto hacia el adelanto de las elecciones, tampoco controlas qué va a ocurrir en ese periodo. Entonces tienen miedo. Yo siento como que dicen, por ahora controlamos el Congreso. Bien que mal, hemos reconstruido nuestra fuerza, Sí. mandamos, tenemos esto. Tenemos poder. Se nos acaba de mover el piso con Chávarri, pero no en lo principal. Pero eso lo vamos a arriesgar. Yo creo que hay tanto también que perder ahí que tienen mucho miedo. Pero no lo van a solamente perder en el 2021 igual, y no igual, mucho peor. Porque el 2021 Keiko Fujimori sí puede tener una sentencia. Justa, injusta, lo que fuera, pero sí puede tener una sentencia. Claro, pero es el 2021 y estamos frente a un sistema de justicia que está persiguiendo la corrupción bastante precario. Sí, claro. Muy, muy precario. Si uno ve lo que tienes de lado, es poquitísimo. Mucho más fuerte es el poder político, el poder Claro. económico, el poder mediático, el poder legal, el Ahora, poder jurídico. precario, pero si uno revisa, o sea, Toledo está con extradición, Alberto Sí. Fujimori está preso, Alan García se suicidó porque venían por él, ¿no? Ollantumala está enfrentando su acusación ahorita, Keiko Fujimori está presa, o sea, y tenemos una colección de gobernadores regionales, alcaldes, de todo. Entonces, desde fuera del Perú, nos miran con una admiración, como, oye, ustedes los han metido presos a todos. Y nosotros decimos, lo que nos da vergüenza es tenerlos presos, pero en fin. Claro. Pero sí desde fuera se ve como que es un sistema muy sólido. ¿Qué distinta percepción tenemos, no? Claro, es que sí es verdad lo que yo siempre digo, si teniendo algunos jueces y fiscales que hasta ahora, por lo que han demostrado, están tratando de hacer bien su trabajo, Con siempre sus decimos errores, con ¿no? sus errores y todo, están logrando lo que están logrando. Pero a la vez, ¿qué pasa si logran sacar a este grupo de jueces y fiscales? Todos se desmoronan. Bueno, pero las ¿no? sentencias quedan, ¿no? O sea, Alberto Fujimori sigue preso, pese a un indulto. Pese a todo, el indulto se revirtió porque era absolutamente ilegal. Todo, desde el trámite, o sea, yo no creo que todo haya sido derrotas, ¿ah? No, para Claro, nada, para no, nada. para nada. No, pero Rosa María, por ejemplo, mira, viene un pleno jurisdiccional sobre la prisión preventiva a nivel de Corte Suprema. Así es. En segundo lugar, viene una sentencia del TC sobre la prisión preventiva de Keiko. Así es. Los dos coincidimos que debe ser una medida excepcional, todo, pero a la vez tú tienes que tener las posibilidades de aplicar la prisión preventiva cuando Y el corresponda. problema de Keiko Fujimori, como siempre he dicho yo, a diferencia de Humala, es haber tenido una organización. Porque Humala tiene un perro que le ladre, pues pobrecito, como le dije ayer, nadie va a obstruir la justicia por él. En cambio, Keiko tenía una organización, entonces tenía estos que viajaban a Tarapoto, combinaban a los del Pitufeo no podían hablar, firma acá, no reconozcas. Entonces, los testigos de Tarapoto han dicho que han sido amedrentados, lo cual es verdad. Y basta el amedrentamiento de testigos para que haya obstrucción de la justicia. Con lo cual, Keiko Fujimori se queda adentro. No por el tema de fondo. Y probablemente sea procesada por un delito que comete para tapar el delito que no cometió. Claro. Esa es una pésima estrategia de defensa. Pero mira, Rosa María, por ejemplo, y a ver, yo coincido contigo también que había muchas razones para cuestionar la prisión preventiva en el caso de Humala y de Nadine. Sí. Sin embargo, al final salen libres por una sentencia del TC por mayoría de 4 contra 3, pese a que se había perdido 2 habeas corpus en doble instancia. Así es. Los argumentos que señalan en ese voto de 4 contra 3, a mi modo de ver, son bien peligrosos. Por ejemplo, agarra y dice, efectivamente se ha demostrado que Nadine Heredia falseaba su grafía. No es que hacía cualquier garabatito, No. sino que estaba Intencionalmente. se ha demostrado a través de una pericia Así es. que estaba adiestrada para que no se reconociera su grafía. Eso es obstrucción de la Claro, justicia. ya, pero ¿qué cosa dice el TC? El TC dice, es bueno que la gente diga la verdad, es bueno que la gente no altere su letra, Ajá. pero eso también lo puede hacer desde la cárcel. Entonces eso no es Claro. obstaculización. Claro. Entonces, cosas de ese tipo. Claro, que lo dice. Si lo puede hacer desde la cárcel igual, que sacamos metiéndolo a la cárcel. Claro. Ese es el razonamiento. Claro, pero yo puedo amenazar a testigos también desde la cárcel.
No, pero ahí sí hay obstaculización de la justicia, porque es justamente el testigo el que va a hablar en el caso. Claro, pero igual, Claro. no, pero yo digo, No, se pueden cometer delitos desde la cárcel, por cierto. claro, Vaya, que se pero yo cometen digo delitos que desde el la cárcel. nivel, por ejemplo, este nivel de, digamos, está absolutamente demostrada que ella obstaculizó la verdad, pero lo que Claro. pasa es que también puede obstaculizar la verdad desde la cárcel, entonces Claro. dejémosla libre. O en Claro. segundo lugar, por ejemplo, los testigos de Madre Mía eran testigos autorizados judicialmente, no eran un chuponeo cualquiera. No. Entonces, Claro. eso de tienes que meterlos a través del procedimiento para que reconozcan o Pero, no pero digamos, reconozcan. pero ahí sí había un caso complicado porque Madre Mía era un caso cerrado. Era un caso cerrado que no podía ser utilizado para probar la conducta procesal de Ollantumala. O sea, no me puedes traer un caso archivado, cerrado, que ya terminó, donde he sido absuelto, para que lo que dijo el testigo en ese caso me lo traigas a este proceso. Eso no se puede hacer. Claro, pero ahí la sentencia del TC no va por ese lado. La sentencia del TC va por el lado procedimental. Claro. O sea, agarra Que no y le da dice- valor al testimonio. Claro, te das cuenta porque sí en la norma agarra y se dice hay que tener hay casaciones, hay que tener muchísimo cuidado cuando tú invocas algo de otro proceso para Así la es. prisión preventiva acá. Y por supuesto que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque además ese otro proceso culminó, digamos, con éxito para el que ahora tienes imputado. Claro. Entonces, ¿cómo lo vas a mencionar? O sea, Yo creo que el gran desafío para el Poder Judicial y el Ministerio Público es hacer como una especie de equilibrio entre que sea una medida realmente excepcional, porque no te pueden meter a la cárcel si no tienes una condena, Así es. pero a la vez, si tú ves que puedes obstaculizar de acuerdo a quién eres, Claro. porque yo te digo, tienes que ver el caso, tienes que también tener la posibilidad de algunas medidas pero fíjese, restrictivas, por ¿no? ejemplo, en el tema de Inostroza en España. Ya. España lo tiene 6 meses preso, pero lo suelta. Y el abogado español le decía acá a los periodistas peruanos, bueno, ustedes tienen ese sistema, prácticamente nos dijo que éramos unos salvajes, ese sistema bárbaro en el cual meten presa a la gente y luego preguntan. Claro. Entonces, claro, sí, pues sí, porque también estaba pensando en Brasil. Pero para los países europeos, esto es la barbarie. O sea, Claro. incluso en España, la gente que está condenada, por ejemplo, puede salir los fines de semana a su casa. Claro. Ya, tiene un sistema Ahora, penitenciario Rosalía, diferente. Lo ya. contradictorio es que es increíble porque efectivamente yo creo que eso sí tiene que modificarse totalmente. No puede haber prisión preventiva de 36 meses ni para Keiko ni para nadie, ni incluso de 38 meses y todo. Pero quienes duplicaron el plazo de la prisión preventiva fue este gobierno en la época de PPK con este Congreso. Claro. Lo que pasa es que pensaban que se iban a aplicar a los otros. Ahora, ¿no? piense lo siguiente, que es mucho más notable, ¿no? En la época del caso Montesinos, se llegó a establecer que incluso podían haber prisiones de 52 meses. Claro. Ah, y o sea, ¿qué? ¿Se puede duplicar el 36? Se puede duplicar. ¿Cómo vas a duplicar? Claro. Es que son casos sumamente complejos, pero será sumamente complejo porque una persona puede estar 5 años preso, pues ya cumplió la condena. Claro. ¿No? Entonces, 36, o sea, lo que le está diciendo, sí creo que en el caso de Keiko, los vocales, que creo que además alguien lo anticipó, creo que el doctor Azabache lo anticipa, dice, podrían discutir más bien el plazo, en vez de que sean 36 meses, sean 18, porque lo que le están diciendo a la fiscalía es una cosa que también es cierta. Acusa, pues. Acusa de una buena vez, inicia tu juicio y consigue tu sentencia. Y en el caso de los Humala, la verdad es que hubieran estado hasta hoy presos y todavía no hubiera empezado el juicio oral. Claro. ¿Ya? Y ellos han salido de la cárcel, me parece que en mayo del año pasado. O sea, hubieran sido 14 meses más. Ya hubieran cumplido los 36 sin juicio. Y eso es inaceptable. Totalmente, en eso Vamos. coincidimos. ¿Nos vamos? ¿Y que ya terminó el programa? Ya terminó. Pero yo estaba para conversar más rato, ¿ah? No puede ser. Vamos calentando. Vamos calentando, pues estábamos para hablar mucho más. Teníamos para rajar como de 20 personajes, pero en fin. Vamos a pedirle al doctor Lajara que regrese. Gracias, ¿Ya? Rosa María. Ya, por favor, tiene que regresar pronto para seguir conversando de todos estos asuntos. Nos tenemos que ir porque se acabó el programa, lamentablemente. Rosa María, Sí. me escribió César y me dice que sí está afectando a la zona del Perú. También, ya Sí, está. Ahí tenemos imágenes que nos han mandado que lo van a poner. Sí. Esto. Me dice más de 2.500 hectáreas quemadas Ya. en Tahuamanu. Tahuamanu, eso es ¿no? lo que me dijo. Sí, tiene razón, error mío. Y me dice que el COEN no se ha pronunciado sobre estos incendios
y que recién ayer por primera vez se habló de un incendio en Iberia. El COEN habla de los afectados de los incendios en Brasil y Bolivia, pero ya No, no tenemos en el Perú. En el Perú. ¿no? Y bueno, que llueva, ¿no? Sí, y ahí estamos viendo en imágenes del programa que nos ha enviado Ya. es Iñapari esta mañana, me dice que ha estado por ahí y tiene, ya lo vamos a llamar porque nos dé los datos, ¿no? Perfecto, las fotos van a estar, las firmes, acá en Radio Santa Rosa, no como las que han estado circulando. Muy buen reportaje de Associated Press, me parece, no, de Front Press ayer. Comenzaron a sacar todas las fotos que se estaban utilizando sobre este tema, no todas, digamos, pero todas las que se habían difundido masivamente eran falsas. Eran de incendios en California, los animalitos estaban en otros sitios. O sea, yo entiendo que se puede utilizar una fotografía de otro lugar para ilustrar, pero tú no puedes decir esto es Brasil, cuando no es Brasil, pues ese es ridículo. Y habiendo, sí, fotos satelitales muy buenas. O sea, que sí son las firmes, ¿no? Entonces usen las fotos que son firmes, pues. Rosa María, solamente una pregunta antes de ir, porque creo que es una pregunta muy sencilla, pero, ¿no? Y quizá el doctor nos puede también ayudar. Dice, ¿por qué 130 personas del Congreso que no representan a nadie tienen el poder para decidir sobre lo que queremos más del 70% de la población? Porque representan a todos. ¿Por qué los pusimos Ok. ahí? O sea, háganse responsables de sus votos, señores. Esos 130 representan a todo el Perú. ¿No les gusta el sistema de democracia representativa? Bueno, ese es el que tenemos, pues. Entonces tienen dos posibilidades. O lo cambian, cosa que no me parece conveniente, porque hasta ahora la humanidad no conoce otro sistema mejor. Es malo, pero no conoce otro sistema mejor. O se hacen responsables por sus votos. Tú no puedes votar por una persona de la cual no tienes la más remota idea de lo que va a hacer cuando llegue al poder. Y ese ha sido el caso de muchos, lamentablemente, que han arrastrado su voto por votar por un candidato presidencial. Entonces, fíjense bien a quién ponen en el Congreso y háganse responsables. Nos tenemos que ir, pero ustedes saben que nosotros vivimos de su generosidad y de la divina providencia, porque acá comerciales no hay. Entonces, sobre todo nuestra audiencia en el extranjero, que es grande y que ayuda bastante, y que el padre está muy agradecido, el padre Rodolfo, que es el director de la radio, nos pueden poner una platita a través de PayPal. Entran a la página web de Radio Santa Rosa, Com.p. y hay un cuadradito ahí que dice PayPal. Yo sé que no está en soles, ¿ya? Pero pueden poner en dólares, pero no sean mala gente, ¿no? No estamos pidiendo que nos pongan así tipo conferencia de Alan García. No, o sea, una platita, un sencillo, lo que usted iba a poner el domingo, ya, eso. Y por supuesto también nuestras rifas, ¿no? Que ya están También. a la venta los boletos 5 solcitos. Como dice, que a usted no lo hace ni más pobre ni a mí más rico, ¿ya? Y que a nosotros en el fondo sí nos ayuda, porque si vendemos miles de rifas que sí son firmes, ¿sabes? Porque el carro sí lo rifamos, esto no es la rifa de Keiko, lo rifamos en diciembre, nos ayuda bastante. Así que nos vamos. Nos vamos, Rosa María. Listo. Hasta mañana. Hasta Viernes. mañana. Hasta mañana viernes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.